Con gran Gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos, se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde de este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. No hay un Saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Bendito y buen Padre eterno, Señor Jesucristo. Aquí estamos en tu casa, Señor, deleitándonos un día más, Señor, porque tú nos das esta bendición, esta vida que tú nos das, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por nuestros hermanos que estamos aquí y por los que no han podido venir, Señor. Yo te ruego misericordia, Señor, que trates con sus vidas. A los enfermos, Señor, que los haga tu voluntad, Señor, levantarlos, sanarlos, mi Dios. Y a los que están viniendo, Padre, apresura sus pasos, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso. Vamos a quedar con nuestro pastor Gustavo. Te pido que lo ayudes, lo guíes, que lo bendigas, Padre. Es un siervo que tú escogiste, Padre, para esta viña, mi Dios amado. En tus manos quedan nuestras vidas. Te doy gloria, honra, alabanza. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre y para siempre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Hola. Yo le prendo aquí. Ya no tiene que. Aquí le tengo que prender. Está prendiendo ahí. Bueno, muy buenos días a todos, hermanos, que el Señor les bendiga. Les damos la bienvenida una vez más. Nos gozamos en el Señor por la oportunidad de poder ministrar, de poder servir, ¿verdad? Conforme a la gracia del Señor. En esta mañana les damos la bienvenida, como nos enseña la Escritura en Romanos 15:7, de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así también nosotros debemos de recibirnos los unos a los otros. También nos dice la Escritura en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que como benditos de Dios en el Señor Jesucristo, nos damos la bienvenida en esta mañana. Yo estoy viendo al hermano Wilson hablando como un caballero, ¿verdad? ¿Está visitando la iglesia? No. Bueno, Dios le bendiga, bienvenido. Le damos la bienvenida a todos y cada uno, y a los que nos ven en línea también les agradecemos por la atención que le brindan a este ministerio.
En esta mañana, brevemente, solo quisiera tener algunos anuncios con ustedes. En primer lugar, hermano, estamos tratando de hacer un envío, una ayuda a una iglesia en Honduras, ¿verdad? Y ese envío nos cuesta $270, una caja de donaciones para ello. Así que por favor, si usted tuviera en su corazón la motivación y el deseo de ayudarnos, cuando usted vaya a ponerle el sobre de la ofrenda voluntaria, por favor ponga Iglesia en Honduras en el sobre afuera, y nosotros sabemos que vamos a poder tomar de ahí la diferencia de lo que no se logre juntar de esos $270 que se necesitan. Los vamos a poner oh, con el fondo de la ayuda comunitaria, ¿verdad? Lo vamos a tratar de juntar. Así que, por favor, a todos los que tengan en su corazón ayudarnos con eso el día de hoy, se lo vamos a agradecer. Hoy vamos a tener a Tim Gallardo, ¿verdad? Tim Gallardo es la visita que trae nuestro hermano Amada Yerga. Así como le dice la iglesia, bienvenido, Dios le bendiga, ¿verdad? Bienvenido, Tim, nos gozamos de tenerle, ¿verdad? Él solo habla inglés, pero podemos tratar de hablar algo con él, ¿verdad? Salúdelo durante y después del servicio. Le damos gracias a Dios por esto. El otro anuncio que yo tenía en esta mañana, después de la bienvenida, se me olvidó cambiar la diapositiva, es que quisiera tener una reunión con los diáconos, verá, al final del servicio. No los veo a todos, pero sí necesitamos tomar algunas decisiones respecto del ministerio. Así que por favor, los diáconos, después del servicio, por favor, se reúnen conmigo. Fuera de esto, le vamos a dar el tiempo ahora a nuestro hermano Edgar Almonte, que nos trae la lectura bíblica. El día de hoy se encuentra en Isaías, capítulo 61, en los versículos 1 hasta el 11. Isaías 61, versículo 1 hasta el versículo 11. Hermano Edgar, puede pasar, el tiempo es suyo. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Amén. Bienvenidos, hermanos. Le damos gracias a Dios que podemos congregarnos hoy y con la oportunidad y la voluntad y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la escritura de hoy. Cuando lo encuentre, que se pongan de pies, y se busca en Isaías 61. Amén. Y como siempre, con la gracia y el favor de nuestro Señor, yo empiezo con el primero, ustedes siguen con el segundo, y el último terminamos juntos. Amén. La palabra de Dios, sana, bendita y santificada por Él, se lee en tal maneras. El Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón, y publicar libertad a los captivos y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. A ordenar que los afligidos de Sión les cedes gloria en lugar de ceniza, olerle gracia en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y extranjero apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros lavadores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis de las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestros dobles confusos y vuestras deshonras, os alabarán en sus heredades, por los cuales en sus tierras posarán doble honra y tendrá perpetuo gozo.
y la descendencia de ellos serán conocidos entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que venieran reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Todos juntos, porque como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar sus semillas, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias Padre Santo por darnos este día, Señor. Gracias por darnos despertar, Padre Santo, y gloriar tu santo nombre, tu santo Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Gracias te damos por las buenas nuevas que tú nos das y que podemos predicar cada mañana, Señor, Amén. en tu santo nombre. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Muchas gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Amén. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por su palabra, que es alimento para nuestro espíritu. A continuación, le voy a pedir a los jovencitos y a los niños que puedan pasar con sus maestros de escuela dominical. A propósito, los maestros nos van a proveer una lista de materiales que necesitan para la escuela dominical. Si alguno tiene la voluntad o tiene exceso de inventario de escuela, ¿verdad?, que tal vez nos puedan donar lápiz de colores y eso para la escuela dominical. Pero se lo vamos a presentar cuando tengamos un listado completo, ¿verdad? No lo tenemos todavía. Así que todos esos jovencitos, todos esos adolescentes, el Señor haga de ustedes una generación que resplandezca para la gloria de Jesucristo, ¿verdad? Una generación en la que Dios se glorifique grandemente. Bueno, en esta mañana vamos a ver el pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 2. Y en Romanos capítulo 2 vamos a ver cómo Pablo, ¿verdad?, hablándole a los ciudadanos romanos, les dice algo que nos llama poderosamente la atención. Si usted es curioso como yo, dice aquí, Dios juzgará por Jesucristo, dice, los secretos de los hombres, y el versículo se completa diciendo, conforme a mi evangelio. Óigame bien, no dice que Dios va a juzgar solamente las cosas públicas, evidentes que se ven en nosotros, nuestros defectos, nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestros errores. Hay cosas que son visibles delante de Dios, pero hay otras que no son visibles. Hay otras cosas de las que nadie se ha dado cuenta, pero que nosotros sí estamos conscientes cuando tenemos conciencia propia, ¿verdad? Entendemos cuáles son nuestras debilidades. Muchos de nosotros, quizás el éxito de mantenernos firmes en el camino de Dios, comienza por entender dónde está la debilidad y cómo permanecer alejado de las cosas que nos debilitan. Pero en el caso Pablo está hablando y nos dice que Dios va a juzgar no la apariencia externa de los hombres, sino que va a juzgar, dice, los secretos de los hombres. Los secretos de los hombres. Cuando en la palabra de Dios nos dice eso, quiere decir que hay otras cosas que usted y yo no podemos ver el uno del otro. Yo no puedo ver tus intenciones, tampoco tú puedes ver las mías. Yo no puedo ver tus motivaciones, pero tú tampoco puedes ver las mías. Y esto nos ayuda a tener un juicio, dice la palabra de Dios, con cordura de nosotros mismos. Porque a veces nosotros, cuando estamos fuertes espiritualmente, comenzamos a ver aún a los mismos hermanos de la fe como menos. Y esto delante de Dios es abominable. Por toda la escritura usted va a encontrar que dice que Dios no hace acepción de personas. Uno de estos días me hicieron el llamado de atención porque algunas personas que leen la descripción de los videos, dice, ¿por qué cuando usted predica usted pone hermano Gustavo Espinosa, pastor? Yo se lo dije porque yo soy hermano en Cristo de todos ustedes, en primer lugar. Pastor es mi oficina, mi oficio, es lo que yo tengo que hacer para Dios. Pero antes de ser pastor tuve que ser, ¿qué cosa? Hermano de todos. Cuando uno pone estas cosas en orden, uno con la ayuda de Dios mantiene, como decimos, los pies sobre la tierra. Ya les he contado mucho, una vez en Nicaragua
alguien estaba dando una conferencia de pastores y nos invitaron a todos, y un pastor muy joven, tendría tal vez 26 años en ese entonces, y el que está predicando y exponiendo fue muy profundo en lo que expuso. El material no estaba malo, pero yo quedé con una inquietud, y cuando terminó la presentación me acerqué por un lado y le dije, pastor, tengo una pregunta. Y se voltea y me apunta con el dedo y me dice, reverendo, por favor. Sintió como que yo le falté al respeto, ¿verdad? Digo yo, y no le dije hermano, porque si lo hubiera dicho hermano, tal vez me hubiera sacado a empujones de ahí. Nos falta humildad. Y nuestros días, amado hermano, están contados sobre la tierra. Podemos tener todo el orgullo y toda la prepotencia y todo el ego que querramos, y tarde o temprano nos toca presentarnos delante del Señor y descender a la tumba como todo mortal. Nos falta humildad. Pablo nos está diciendo ahora en esta ocasión, cuidémonos en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, porque Dios no va a juzgar la apariencia nuestra, va a juzgar aquello que es secreto en nosotros. Porque la rectitud que Dios te manda viene desde adentro. Esa es la palabra de Dios. A Jesucristo le preguntaban acerca del divorcio, ¿no? Y él les dijo, por la dureza, dice, en el principio no fue así. En el principio dijo el Señor, por esta razón dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer. Entonces le dijeron, pero ¿por qué entonces Moisés dio carta de repudio? Permitió que los hombres dieran carta de repudio. Entonces le dice Jesús, por la dureza de su corazón. En la dureza, ¿qué puede endurecer el corazón nuestro, hermano? La vanidad, el orgullo, el ego, tantas cosas que pueden endurecer nuestro corazón. Y nos olvidamos de tener la misma gracia que nosotros en primer lugar necesitamos. Y eso debe ser para nosotros un llamado de atención y de cuidado. Pablo le está escribiendo a una sociedad que en primer lugar es completamente pagana. Pero Pablo tenía una característica. Pablo no entraba directamente con el evangelio, sino que usaba lo que estaba alrededor para explicar y exponer el evangelio. Recuerda el ejemplo del Areópago. El Areópago estaba cerca de Atenas, Grecia. ¿Y qué pasó en el Areópago? Él no llegó con la escritura, con los rollos de la escritura, porque ellos no iban a entender. Era una generación de gentiles, que desconociendo la palabra y los preceptos de Dios. Entonces, ¿cómo llega Pablo? Comienza a visitar la ciudad y mira que en el Areópago hay un montón de dioses, porque tenían dioses hasta para tirar para arriba. Y en esto de que se les pudiera haber olvidado uno, ponen un pedestal sin nada y dice al Dios no conocido. O sea, por si nos falta alguno que no hayamos conocido, ahí está para... Entonces Pablo aprovecha eso y es por ahí donde entra con la predicación en el Areópago y les dice, yo veo que en todo ustedes son religiosos. Hay algo que a ustedes les dice, hay algo más allá del hombre, hay algo más allá de nosotros, hay algo más allá del tiempo. Y ese algo es Dios. Y al Dios que ustedes no conocen es al que yo les predico. Y por ahí entró el evangelio. En esta ocasión, Pablo va a entrar a una sociedad que en primer lugar se ha dejado llevar por el paganismo. La sociedad romana estaba plagada del paganismo. Se dice que en una de las últimas epidemias casualmente que pasó allá por el año 100, del 100 al 125, entre el 100 y el 125, salió a la luz porque era importante el cristianismo en Roma. La gente se enfermaba y moría y los obligaban a salir de las ciudades para que no se contaminara, no se enfermara el resto. Comenzaron a separar a los enfermos de los que estaban sanos y separaban a los enfermos porque la única solución era dejarlos morir de la enfermedad. El paganismo fue igual. No te permitía entrar a los templos paganos a traer ofrendas a los dioses para apaciguarlos. ¿Por qué razón? Porque podías enfermar al resto. Los cristianos no fueron así. Los cristianos fueron piadosos y comenzaron a atender a la gente. Hay una anécdota incluso del uno de los que son el que es conocido como el padre de la medicina moderna, Galeno.
Galeno abandonó la ciudad de Roma y se fue a esconder a una propiedad que tenía de 10 hectáreas, se recluyó con su siervo para no enfermarse. El doctor se olvidó de su juramento hipocrático, de hacer todo lo que estuviera en su poder humanamente para salvar las vidas. ¿Y qué hacían los cristianos? Los cristianos iban y como Cristo lo había pedido, le daban de comer al pobre, vestían al enfermo y mostraron una compasión que aún ha quedado impresa en los libros de historia. No conocemos el nombre de esos creyentes, pero conocemos el testimonio de lo que hicieron, porque se hizo palpable y quedó escrito para los anales de la historia, como la piedad y la compasión, no la indiferencia, pero la piedad y la compasión de estos primeros creyentes llevó a el fortalecimiento del cristianismo en Roma, de manera que el paganismo decayó y el cristianismo tomó la fuerza con la que sobrevivió hasta el día de hoy. Pablo le habla y le dice en el pasaje, en el capítulo 2, y lo vamos a leer a continuación, cómo es importante entender que más allá de las apariencias, todavía hay muchas cosas que son las que Dios va a juzgar. La palabra de Dios, bendita y santificada por Él, dice así: el justo juicio de Dios, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por la vida en este día, la vida de cada uno de mis hermanos y la mía propia, la de mi familia, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de levantarnos y de ver tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por este tiempo y este espacio que tú has provisto. Gracias por todas las cosas que tú has hecho para afirmar nuestra vida y para sostenernos, Señor, en la debilidad. Te rogamos ahora que tu palabra bendita y santa en el poder del Espíritu Santo nos sea enseñada como verdad, Señor. Ayúdanos a conocer la verdad, porque solamente con la verdad podemos glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, como les decía, entonces Pablo está escribiéndole a la iglesia en Roma para que entiendan que aunque están en el centro del mundo antiguo, Roma era la capital del Imperio Romano, ¿verdad? No estaban exentos a ver lo peor que hay en la humanidad.
Y lo peor no solamente es cuando vemos aquellos lugares tan abatidos por la pobreza y la corrupción y la delincuencia, sino que también se ven en los lugares donde, habiendo tanta abundancia, se disfraza con la apariencia el mismo o aún peor nivel de maldad. Nosotros vemos entonces que Pablo envía el mensaje a la iglesia en Roma y les advierte, en primer lugar, que estén conscientes que se aproxima el justo juicio de Dios. Óigame bien, no solo es el juicio, pero es el justo juicio de Dios. Significa, en primer lugar, que va a haber una impartición de la justicia de Dios. Quiere decir que la justicia de Dios va a ser ejecutada en ese momento, en ese tiempo. Y en esa justicia Dios no solamente va a ver, como ya les decía en el pasaje, nuestra apariencia, como dice el último versículo, va a juzgar también lo secreto de mí, lo secreto de ti, lo secreto de todos los hombres. Lo secreto de todos nosotros podría ser un grave pecado que cometimos en el pasado, del que nadie sabe. Y no estoy diciendo ahora para que tú sientas la necesidad de hablar públicamente de algo que quizás necesitas en primer lugar ponerte a cuentas con Dios y ponerte en cuenta con aquellos a los que pudiste haber lastimado. Pero estoy hablando de que no solamente en la maldad, sino también aquellas cosas de las que ninguno de nosotros puede saber, malos pensamientos, malas actitudes, malas intenciones, todas esas cosas que son intangibles, que no se pueden tocar, que no quedan ahí vistas. Dios va a juzgar todas esas cosas. Y tenemos que entender por qué razón Cristo se vuelve tan importante. Decía Pablo que entre mayor o más abundante fue el pecado, ¿qué pasó con la gracia? Sobreabundó. ¿Qué significa esto? Porque a la hora que yo desnudo mi ser delante de Dios y expongo y exhibo mi pecado, Señor, esta es la debilidad con la cual yo puedo fallarte en cualquier momento. Esta es la debilidad por la cual yo puedo caer y lastimar a todos los que están a mi alrededor. Esta es la debilidad por la cual yo podría dejar de servirte. Esta es la debilidad. No esconderla. Porque Dios ya lo sabe todo, ya lo vio todo. ¿Acaso Él no nos creó? ¿Acaso no están escritas en sus manos todos los días y todos los hechos de nuestra vida? Claro que lo están. Habla entonces de que en primer lugar entendamos, el juicio de Dios no viene por la apariencia. No viene por la apariencia. En cierta ocasión habían un grupo de hermanos que se enojaron conmigo porque les decía, me hablaban de estos filántropos. ¿Sabe qué es un filántropo? Filios es amor, el amor fileo, el amor de hermano, y antropos es humano, hombre. Significa amor por la humanidad. Y estos filántropos donan millones de dólares para combatir el hambre en África. Pero esos mismos hombres que donan millones de dólares para combatir el hambre en África, le dicen a usted que la tierra está sobrepoblada y que la tierra estaría bueno si solo tuviera el 20% de la población. Se les quedó chiquito Hitler. Porque cuando esté hablando de que el 80% de la población tenía que ser eliminada, saque las cuentas de 7,000 millones de habitantes que tiene la tierra, probablemente más a esta altura. Eliminar el 80% de eso sería una barbarie. Sería un exterminio. Y en las apariencias vemos y juzgamos y tratamos de entender, a veces nosotros mismos como cristianos conocemos el precepto de Dios, solamente Dios puede quitar la vida. Pero por las presiones de la cultura, de la sociedad cedemos. Y cuando vemos que se nos dice, no, mira, el aborto es un derecho de la mujer porque el feto está en su cuerpo. Y callamos a la verdad. Dice la palabra en Romanos capítulo 1 que la verdad es suprimida. Y no podemos hablar. Déjame decirte una cosa para que solo piénsala y tú mismo haz cuenta si lo que te estoy diciendo es mentira. Desde que se dio la ley Roe versus Wade en 1974 hasta que se suspendió el año pasado, se habían ejecutado 66 millones de abortos.
Si tú guardaras un minuto de silencio, como acostumbramos, por cada una de esas vidas, tendríamos que pasar en silencio más de 100 años. No me creas, haz las cuentas. Haz las cuentas. Yo la hice y la iba a traer, pero dije, no voy a entrar tanto en eso porque no deba decirlo. Cuando yo lo digo, y si tú no lo conoces, tú reflexionas respecto de eso. Es importante ver entonces que en muchas de esas instancias se hizo una injusticia. Porque muchos dicen, no, quizás el niño tenía un defecto genético. ¿Qué porcentaje de esos niños pudo haber tenido un defecto genético? No, pero es que tal vez fueron abusados por sus padres y esa es una cosa horrible, es traumática, entonces hay que eliminar a la criatura para eliminar el trauma. Quitar a la criatura no quita que el pariente la abusó, pero vamos a decir pues ese porcentaje. Hay más del 80% de esas criaturas que la única razón para haberlas quitado del camino es que eran una inconveniencia. Molestaban, era incómodo, dañaban la imagen de la familia, el prestigio de la familia. ¿Qué va a decir la sociedad? Y nos ponemos a pensar en todo eso. Y lo último, si es que llegamos, ¿qué va a pensar Dios de eso? ¿Qué va a pensar? He oído a unos muy crueles decir, el feto no es una persona, por lo tanto se puede eliminar. Interesante. La persona que dijo eso también fue un feto en algún momento. Pero sus padres no renunciaron a él o a ella. Hermanos, hay una voluntad humana y creemos que nosotros suprimiendo la verdad, y si esta parte nadie la conoce, entonces yo puedo vivir mi vida normal y ya, y los hombres no, me escapé de la justicia de los hombres y también me escapé de la justicia de Dios. Falso, hermano. De la justicia de Dios ninguno de nosotros se va a escapar. Hay todas las cositas que tenemos bajo la alfombra. Mire, ¡frum!, la va a quitar la alfombra a Dios y nos va a enseñar todo lo que se ha acumulado ahí por muchos años. Hace un poco más de un mes, ¿verdad? Estaba viendo las imágenes de un arquitecto en Nueva York muy reconocido que estaba caminando por la calle como si nada, saliendo del trabajo por la tarde y de repente es interceptado por 6 hombres con saco y corbata del FBI. Lo detuvieron porque él era el asesino en serie de los asesinatos en Gilgo Beach. Un hombre que vivía en medio de ese hombre pudo haber estado en el metro detrás de mí en algún momento, o detrás de usted cuando usted viaja y visita Nueva York. Se veía normal en medio de todo. Nadie sabía, nadie sospechaba. Estaba caminando en la calle a la par de toda la otra gente que sin estar apercibida estaba caminando a la par de un asesino en serie. La apariencia decía que era un arquitecto, era famoso, era reconocido en la comunidad, pero en lo secreto era un monstruo, era un monstruo. Y la sociedad se deja llevar por la apariencia. ¿Por qué? Porque la apariencia, ¿sabe qué hace? Juzgar lo que ve. El justo juicio de Dios se da porque Dios precisamente juzga lo que no vemos. Lo que no vemos. Pablo comienza en primer lugar hablándoles acerca de la importancia de entender la diferencia entre el juicio de los hombres y el juicio de Dios. El juicio de los hombres es por apariencia. El juicio de los hombres es por apariencia. Dice aquí, el juicio de Dios es el juicio de los hombres. Por lo cual, dice, eres inexcusable, comienza Pablo diciendo, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, oiga bien, un prerequisito, que juzgas. Pero mire ahora la explicación. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Por qué razón? Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Haces lo mismo. Usted oirá ahora a los cristianos que una de las armas, porque han usado la Biblia también como arma contra los cristianos. No juzgues para que no seas juzgado, te dicen. Y tú le dices a la persona que tal vez ha caído en pecado de lascivia, de homosexualidad, de toda clase, porque lo han hecho también como que es personalmente contra los homosexuales. No, mi hermano, es toda clase de delito sexual
la Biblia lo condena de la misma manera. ¿Por qué? Porque es evidencia de nuestra caída. Si no, lea Romanos capítulo 1. Ahora bien, cuando tú les dices que esa no es la voluntad de Dios para el hombre y te dicen, no, ¿cómo es que dicen? Que como que es un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer o como que es una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Y tratando de suprimir la verdad. Al final del día, lo quieras tú o no, si nos vamos al nivel fundamental cromosomático, si tus cromosomas son XX, eres una mujer, y si tu cromosoma es XY, que se le conoce también como herencia androgénica, eres varón. Eres varón. Y te dicen, no, porque es que yo me siento. Y hasta te dicen ahora que tú tienes que usar un lenguaje inclusivo para que la gente se sienta afirmado. ¿Ok? Yo les digo a ustedes, yo me sentiría súper raro, comenzaría a ver dónde es que estoy. Si alguno de ustedes se acerca, pastor, mire, yo hoy lo estoy viendo y de verdad que usted es un hombre. De verdad que usted es un varón. Yo no necesito que usted me afirme, yo sé quién soy. No tengo ninguna confusión, no tengo ningún problema con quien Dios decidió que yo fuera. Y a veces te imponen, porque la imposición en este tiempo es no solamente que lo aceptes, como que si fuera que yo soy el juez que acepta todas las cosas, sino que lo sigas también, porque la idea es que tú participes del mal para que tú también lleves las consecuencias de participar en el mal. Mi amado hermano, la persona que decide, si ella quiere creer que es mujer siendo varón o que es varón siendo mujer, ese es su problema. Obligarme a mí son otros 10 centavos. Es otra cosa diferente, tratar de forzarme a mí a ver las cosas como en primer lugar yo no las veo. Porque entonces se vuelve también una violación a mi derecho fundamental de lo que yo creo y de lo que yo soy. Y estos son los tiempos de esa dureza. Ajá, te patrocina, te lo dicen, no, es correcto poner a un varón que estaba en el lugar 147 entre los nadadores en la universidad, ¿verdad? Y lo pone, se convierte en mujer, Lia Thomas, ¿verdad? Y agarra y gana el campeonato y no solo eso, sino que le quitan el trofeo a la verdadera mujer, a la que es fisiológicamente una mujer, y se lo dan al varón. Y las mujeres que han dicho por todo el tiempo que quieren igualdad, que quieren derecho, ahí está. Ahí lo tienen. Es un varón que se siente mujer el que les está arrebatando el derecho. Ay, pastor, qué transfóbico que es usted. No, yo no soy transfóbico. Yo te puedo, mira, no para que digas nada bueno de mí, pero yo te lo puedo decir, yo puedo ver un transexual a la puerta de mi casa pidiendo comida y de mi comida le doy. Porque el Señor Jesucristo dice que tenemos que hacer el bien aún a nuestros enemigos, hacer el bien a todos. Lo que yo no consiento es que se quiera violentar mi conciencia para que yo hable contra lo que la palabra de Dios establece como la verdad. Porque entonces yo tengo que decir, ¿a qué juicio es el que temo yo? ¿El juicio de los hombres o el juicio de Dios? Esto es un tiempo difícil para tocar estas cosas. Tú vas a otras iglesias, entonces te comienzan a hablar motivación, ¿verdad? Somos buenos, estamos bajo la gracia, victoria. ¿Eh? Pero no te dicen de las cosas que tú tienes que lidiar todos los días en tu trabajo, que tú tienes que lidiar todos los días en la sociedad. Cómo las cosas se están corrompiendo cada día más y van contra la voluntad de Dios. Y entiéndeme una cosa. Porque no es solo que, son libres, déjalo que hagan lo que les dé la gana. Es que eso es lo que está llamando. Eso es lo que está acelerando el juicio de Dios que viene sobre todas las cosas. No estoy interesado en detenerlo tampoco, porque creo que el juicio de Dios tiene que venir. Tiene que venir. Pero en los tiempos, dice aquí, que yo no debería juzgar del todo. No, no es eso que dice. Dice que no juzgue cuando yo estoy haciendo lo mismo. Ese es el precepto. Sí. Te agarran y te dicen en el pasaje, el Señor Jesucristo, porque sí lo dijo, no juzguen para que no sean juzgados. Claro que sí dijo.
Pero ¿qué dijo? También en ese mismo pasaje, no juzguen conforme a las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Eso es lo que dijo el Señor. No dijo que no juzgáramos del todo, de otra manera tú no tienes manera de decir o cuestionar aquello que violenta tu conciencia, aquello que va en contra de la palabra de Dios, porque no puedes juzgarlo. No pueden juzgarlo. Uno de estos días ahí se molestaron y mujeres, óigame bien, no eran ni siquiera, a menos que yo entienda, pues que eran transexual, pero se molestaron conmigo en el trabajo porque les dije una cosa. Yo entiendo que quieran hacer ¿cómo se le llama? La fiesta del orgullo de ellos. Hacer su caravana y todo eso. Lo que yo no entiendo es que estén medio desnudos ahí en eso y haciendo toda clase de barbaridad y las criaturas, los niños viéndolas desde las aceras. Hermano, si yo salgo ahorita sin camisa a la calle, yo no llego a 2 bloques, me detiene la policía. ¿Qué es exhibicionismo? ¿Ah? Faltas al pudor y a la decencia. ¿Cuántos días de cárcel? 60 días de cárcel. Sí, y si me toca uno más fuerte, me pone más tiempo en la cárcel. Pero estos hombres están ahí bailando, pues, y con arcoíris y desnudos o semidesnudos. No digas nada contra eso porque es su derecho. Esto está malo. Está malo, atenta contra nuestras generaciones. Pastor, ¿qué tiene que ver eso contra el Evangelio? ¿Qué tiene que ver eso con el Evangelio? Déjeme decirle que va en contra de él. Y que hay más tiempo y más promoción de estas barbaridades que de esta palabra, porque esta palabra está anticuada, pues. Está pasada de moda, hay que cambiarle el lenguaje, pues, hay que hacerlo inclusivo. Todas estas cosas es importante que las veamos. Dice, no juzgues si tú estás haciendo lo mismo. Si la iglesia comienza un papel de apoyar estas cosas que van contra la voluntad de Dios, entonces ciertamente la iglesia, por la autoridad de Jesucristo, no debería de juzgarlas. No debería juzgarlas. Pero cuando vemos entonces que la iglesia toma una actitud de decir, bueno, me voy a mantener en el camino recto, voy a ir por la senda antigua, me apego a la palabra de Dios y por la palabra de Dios vivo, son cosas que tú tienes que cuestionar. Si estás viviendo por la palabra, entonces la palabra tiene que hacerse evidente en lo que tú estás cuestionando. Dice además, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Este es el juicio de ¿quién? De los hombres. Este es el juicio de los hombres. Pero déjenme decir una cosa, dice así, mas sabemos que el juicio de Dios, no de los hombres, pero el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según ¿qué cosa? Según la verdad. Y esta es la más difícil de doblegar. Esta es la más difícil de doblegar. A veces uno mira tratando de entender, uno no es un experto forense, pero uno ve cómo comienzan a presentar evidencia en un caso específico y uno dice, es culpable, es culpable. Y llega la parte de evaluación donde el juez le dice, ¿cómo se declara usted? Y aquella persona dice, yo me declaro inocente o sin culpa. Tú comienzas a ver, pero con toda esa evidencia está diciendo que es inocente. Amado hermano, contra la verdad es muy difícil de luchar. Dice aquí, y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, lo dice de nuevo, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Oiga bien lo que está diciendo. Del juicio de los hombres no podemos escapar. Sí, hermanos, del juicio de los hombres. Hay hombres que escapan al juicio de los hombres. Pero el juicio de Dios, del juicio de Dios nadie se escapa. ¿Se acuerda el pasaje en Daniel cuando el hijo de Nabucodonosor, verdad, con los utensilios que habían traído al templo, que eran para uso ceremonial al Dios vivo, vino, los agarró, llenó las copas de vino y se las dio a las mujeres, sus concubinas y a todos los invitados del palacio y comenzaron a beber y esto y lo otro. Y
Y de repente ven una mano nada más, solo la mano en la pared escribiendo. Mene, mene, tekel, uparsin. Pesado fuiste en balanza y fuiste encontrado falto. Espérenme un momentito, pero él es el rey. Y tiene la corona. Y tiene vestidura gloriosa. Y tiene a todo el pueblo sometido a su voluntad. Sí, pero Dios lo pesó y fue encontrado falto. Es decir, deficiente. ¿Y qué pasó esa misma noche? Murió. El juicio de Dios vino sobre él. No lo tocó mano de hombre. Porque esta es la maldad de estos tiempos. Los hombres piensan que como no hay hombre que llegue cerca de ellos porque tienen poder, porque tienen riqueza, porque lo tienen todo, que la mano de Dios nunca los va a alcanzar. Grave error, hermanos míos, grave error. Dice aquí entonces, o menosprecia la riqueza de su benignidad. ¿La benignidad de quién? La benignidad de Dios. O menosprecia las riquezas de su benignidad. ¿Qué más? Paciencia. Dios es paciente, hermano. Dios es paciente. Recordemos los años de nuestra rebeldía. ¿Cuántos años vagamos fuera del Señor? ¿Cuánto tiempo lo negamos? Y Dios fue paciente. Dios nos dio tiempo. ¿Usted cree que Dios no le está dando tiempo a la gente allá afuera? Si el Señor viniera hoy, hay muchos que derechito a la condenación. No hay salida para ellos. Pero Dios está haciendo ¿qué cosa? Paciente. Dándoles más tiempo. Dándoles tiempo para que reconsideren las cosas. Dice aquí, ¿y qué? Longanimidad. ¿Qué significa longanimidad? ¿Ah? No, longanimidad es esa misericordia extendida. ¿Ah? Esa mano extendida todo el tiempo, dispuesta a ayudar, dispuesta a recibirnos. Ya se lo he dicho, nosotros humanamente, mi amado hermano, en la parábola de las 100 ovejas, ¿qué es lo que vemos nosotros? Las 99 son importantes. El Señor no, el Señor dice, esa que se me fue, la tengo que traer de regreso, una. Nosotros vemos al hijo pródigo y podemos decir toda clase de cosas contra el hijo pródigo, aunque si entendemos la palabra de Dios, todos nosotros hemos sido hijos pródigos en algún momento, pero Dios no lo ve al hijo como perdido. Nosotros decimos, ese muchacho está perdido, pero Dios no lo ve así. Dice la palabra de Dios que el padre ya lo estaba esperando con los brazos abiertos. De manera que cuando apareció en la vista, corrió a él, lo abrazó y lo besó. Hizo una fiesta porque dijo, este es mi hijo, estaba perdido, estaba muerto y ahora vive. Se había perdido y regresó. Vemos la misericordia de Dios en todo tiempo. Dice, ignorando, dice el hombre, ignorando que su benignidad, ¿qué es benignidad? No, benignidad es la capacidad innata interior de producir bien. De producir bien. Por eso siempre, ¿cómo decimos nosotros? Dios es bueno. Dios es bueno. La gente no entiende. La gente dice, pero ¿cómo es que tu familiar se está muriendo de cualquier enfermedad y tú dices que Dios es bueno? ¿Cómo es que tú dices que tu situación no cambia, pero Dios es bueno? ¿Cómo es que dices eso? Bueno, porque he podido ver la bondad de Él todos los días de mi vida. He podido ver la bondad de Dios en los días buenos y he podido ver la bondad de Dios en los días malos. La he visto. Y no son cosas que alguien me haya contado, lo he podido experimentar. Esa bondad de Dios constante para conmigo, para con mis seres queridos, para con mis hermanos en la fe. A veces oír el testimonio de Dios en la vida de ustedes también sirve para fortalecer mi fe. Dice aquí en la palabra de Dios, ignorando que su benignidad, la benignidad de Dios, te guía al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? Muchas veces hemos entendido por el tiempo y como se nos ha enseñado
que el arrepentimiento es un dolor profundo cuando reconocemos que hemos hecho algo malo. Fíjense que aún la definición es pobre. La palabra griega para arrepentimiento es metanoias. Significa meta, cambio o transformación, de ahí la palabra metamorfosis es cambio de forma, meta, cambio, morfos, forma, metamorfosis. En la palabra arrepentimiento es metanoias, es meta, cambio, y noias, forma de pensar después de estar con o haber conocido a. El arrepentimiento no es sentirme mal por lo que hice, es entender que hay un Dios a quien no le agrada lo que yo hice y tengo que cambiar la manera de pensar respecto de lo que hice. Pero eso nos ha enseñado que es sentirnos mal. Usted sabe que Judas también se sintió mal después de haber entregado al Señor. ¿Pero qué hizo? Fue y se ahorcó. Porque cuando tú solo te sientes mal, entonces vas del sentirte mal al sentirte bien, y del sentirte bien al sentirte mal, y de sentirte mal al sentirte bien, y vas como la piedra dando vueltas. En estas cosas es importante que conozca, es cambiar mi percepción de la verdad ahora que conozco a Dios. Cambiar lo que yo creí respecto de Dios ahora que lo conozco, ahora que conozco a Dios, porque Dios es verdad, cambio mi percepción respecto de lo que yo creí que era verdad. ¿Y por qué tengo que hacer eso? Porque a Dios no le gusta la mentira. ¿Cuál es uno de los mandamientos que Dios dice? Creo que es el 9. No mentirás, no darás falso testimonio. Y a veces de Dios hemos dado falso testimonio, ¿sí o no? Mi amado hermano, hemos visto cómo esto de la apariencia afecta en nosotros. Una vez me metí, es que a mí siempre me dice, es que Gustavo, vos sos un imán para los problemas. Pareciera que los llamás. Estaban hablando en una iglesia aquí americana, ¿verdad? Y presentando un pastor. Y ese pastor, bueno, lo primero que decía en su presentación, bueno, yo soy un pastor, dice, y una iglesia, tenemos una iglesia con un corazón misionero. Hemos mandado más de 3,000 personas al campo misionero. Y todos, wow, qué admirable esto y lo otro. Y yo decía, bueno, ok, has mandado a 3,000, pero ¿y por qué tú no vas? Porque yo tengo que hacer la pregunta incómoda. Y se molestaron conmigo. Me citaron romano, en primer lugar lo citaron mal. Porque dice, ¿cómo irán si nadie los envía? Pero ¿quién es el que te tiene que enviar? Dios, correcto. No me digas que la iglesia, por favor. La palabra enviado en el griego, ¿cómo se llama? Apóstolos. ¿Y quién es el único que envía? Dios. Si Dios no te envía, mi amado hermano, ten mucho cuidado. No seas encontrado haciendo las cosas con tu fuerza humana y fuera de la voluntad de Dios. Porque esto es muy complicado y muy peligroso. Decía yo y se molestaban conmigo. Me recuerda, yo no sé si ustedes lo ven, a mí me da humor más bien, pero a Dante Gebel. Dice Dante Gebel, hay muchas iglesias que tienen ese espíritu de decir, heme aquí, Señor, envíalo a Él. Heme aquí, envíalo a Él. Así hay muchas iglesias. Y este es un problema grave. Porque vuelve a ser la apariencia. Pareciera que estoy dispuesto, pero aquí no lo estoy. Y aquí tampoco lo estoy. Una de las cosas que me ha tocado aprender en la vida, mi amado hermano, y este ministerio es clave en eso. Me ha ayudado a crecer. Créamelo, quizás no se lleve por la apariencia, en la apariencia tal vez parezca que no, pero sí me ha tocado crecer en este ministerio. Porque he llevado críticas, estos 8 años casi, en diciembre 6 cumplimos 8 años en este ministerio, he llevado muchas críticas. Pero una cosa sí te puedo decir, hubieran críticas o no, cada domingo he estado aquí, porque sé lo que tengo que hacer. Mi llamado no depende de lo que la gente piense de mí.
Mi llamado depende de lo que yo tengo que hacer para Dios. Y si tú tienes un llamado para Dios, tienes que comprender que necesitas aprender a navegar por ese criticismo también. Porque mucho de ese criticismo a veces es bueno. A veces es bueno, ¿verdad? No estoy hablando de los que quieren ser constructivos pero no construyen nada. No es de eso que estoy hablando. Estoy hablando del que es constructivo porque quiere construir algo de verdad y te da una crítica que debes de recibir y debes de analizar y debes de evaluar y debes de ponerla en práctica. Si quieres crecer en la vida de ministerio. Pero todas estas cosas importantes porque no se trata de mí enviarlos a ustedes como que si yo fuera el Espíritu Santo. Se trata de que si alguno de ustedes dice, pastor, yo estoy, ahora sí, yo me he puesto con Dios en mi corazón y siento que Dios me está llamando a hacer esto. Yo te ayudo. En lo que esté en mis manos, humanamente te estoy hablando, no es mucho, pero está a tu disposición. Pero yo no puedo mandarte a hacer algo que en primer lugar tal vez ni siquiera yo estoy haciendo. Eso me da no solamente un conflicto teológico, me da un conflicto moral y ético. La persona mía se llena de conflictos porque estoy tratando de enviar a alguien a hacer algo que en primer lugar yo no estoy haciendo. Aquí en la palabra de Dios dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El arrepentimiento debe ser un cambio en mi manera de percibir la verdad. Mi amado hermano, una de las cosas más evidentes en mi vida, yo por mucho tiempo luché porque todo lo que se predicaba en Nicaragua era que la salvación se perdía. Y en esa predicación de que la salvación se perdía, hubo gente que entró en un pánico, hubo gente que ya no podía darle entrada receptiva a la palabra de Dios. Y comienzo a ver que habían versículos que hablaban y decían diferente. Un ejemplo claro es Hebreos 7:25, donde dice, tal sumo sacerdote, Jesucristo, tal sumo sacerdote nos convenía que ya no muere. Por lo tanto, puede interceder perpetuamente por los que creen. Una salvación eterna. Entonces, cuando comencé a hacerle esa pregunta a los que predicaban que la salvación sí se pierde, ¿qué cree que me pasó? Me metí en problemas de nuevo. Porque la verdad te va a llevar a eso. Cuando tú le digas la verdad y que hables con la palabra de Dios, y tú lo cuestiones, pero usted está diciendo que la salvación se pierde, pero aquí dice otra cosa. Tú te vas a hacer de tus buenos enemigos, si se quiere. Cuando comencé a decirles lo del diezmo, ay, se le está tocando el bolsillo a estos hombres. El obrero es digno de su salario, por supuesto, eres digno de tu salario, pero no abuse. No abuse. Cuando ya comienza aquel pastor y entonces usted lo ve en una mansión de 36 millones de dólares, como que allí se te pasó la mano. Tal vez no era a lo que quería decir el Señor, sino lo necesario, lo básico, pero no más allá de eso. Vemos entonces que dice que ignorando que su venida te guía al arrepentimiento, a que cambies la manera de pensar. En otras religiones les he tratado de hablar, otras denominaciones, les he dicho, no guarden el sábado, ustedes se vuelven adoradores de la ley y de acuerdo a Efesios 3:10, ustedes están bajo maldición, porque ustedes tratan de seguir la ley cuando ahora tienen que seguir la gracia que es en Cristo Jesús. A los testigos de Jehová se los he dicho, Jesucristo es el Hijo de Dios, no es hombre, y no lo entienden. A los de la luz del mundo se los he dicho, no adoren a su apóstol porque su apóstol es un hombre. Ustedes adoran a su apóstol, pero dicen que Cristo es hombre porque no creen que Cristo es Dios y piensan que la salvación se pierde, que por lo tanto tienen que trabajar para ganarse su salvación. Eso no dice la Biblia. Como dice Pablo, por deciros la verdad, ¿me he hecho vuestro enemigo? Porque no estoy cuestionando las cosas porque tenga una afición de cuestionarlo. No, no es por eso. Es porque me estás diciendo una cosa y cuando la pongo a la luz de la palabra no coincide. Tú estás tratando de armar el rompecabezas, ¿verdad? Y la pieza es redonda y yo te doy una pieza cuadrada. ¿Cuándo la hace calzar? Nunca.
Porque no puedes hacer calzar otra cosa en la palabra que no sea la misma palabra. Los hombres han confundido esto. Living Waters, un ministerio del que mucha gente se admira. Y es admirable su amor evangelístico, salir a las calles y hablarle a la gente. Pero le dicen a la gente que si no se arrepienten, no pueden ser salvos. Yo me puedo arrepentir y en un par de días volver a hacer lo mismo. Porque arrepentirse no es sentirte mal, arrepentirte es cambiar tu manera de pensar, más que del pecado, de quién es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos va a juzgar. Y tengo que conocer al que me va a juzgar. Entonces, este arrepentimiento, si usted quiere hablar del arrepentimiento bíblico, no es sentirte mal. Yo vengo de la religión católica, toda mi familia es católica, todavía tengo tíos a los que les he predicado y me dicen, bueno, tu abuelo era católico, mi papá era católico, yo católico y mis hijos católicos, porque, bueno, yo iba a la iglesia católica cuando estaba pequeño y una de las cosas que siempre yo salía perturbado de eso, porque tenías que ponerte con todo, por mi culpa, por mi gran culpa. Y salía, pero culpa. Ok, ¿culpa de qué? Ni siquiera estaba consciente de lo que estaba haciendo mal. Era una ceremonia de pegarme en el pecho y de sentirme mal. Y salías a la calle, y yo era un muchacho travieso y zanganadas hacía. Le desobedecía a mi mamá decía, no te salgas a jugar béisbol a la calle. ¿Qué crees que hacía yo? Eso que me decía que no hiciera, lo hacía, desobedecía. Me pegaba en el pecho el domingo en la iglesia, pero el lunes estaba jugando béisbol en la calle. Porque no se trataba de golpearme el pecho. Se trataba de dejar a Dios moldear mi mente conforme a su verdad y entender, soy un pecador. Soy un pecador. Y mi pecado, óigame bien, mi pecado, aunque trabajo contra mí porque la paga del pecado es muerte, también es lo que me enseña cuán necesitado estoy de Cristo todos los días. No solo el domingo aquí en la iglesia, todos los días estoy necesitado del Señor Jesucristo. Número 2, además del justo juicio de Dios, o del juicio de Dios y el juicio de los hombres, los cuales son totalmente diferentes, vamos a ver que ahora nos habla del justo juicio de Dios. Dice así, pero por tu dureza, ¿qué es la dureza? ¿Perdón? Claro, se mantiene duro, perdón, no se deja moldear. ¿Ah? Es inmoldeable. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón, ¿cómo? No arrepentido, pero ¿cómo es que se arrepiente el corazón de nuevo? ¿Se siente mal el corazón? ¿O es como el corazón cambia respecto de la verdad de que hay un Dios que juzga todas las cosas y no la juzga conforme a apariencia, sino que la juzga en esencia? Dice aquí, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. O sea, Dios ha programado, ya tiene establecido un día ¿de qué? De la ira. De la ira. ¿Y por qué la ira de Dios? Porque se nos ha dicho todo el tiempo, ¿verdad? Dios es amor. A ver, tú cristiano, no andes diciendo que Dios va a castigar a la gente. ¿Ah? ¿Qué clase? Tu Dios debe ser un Dios falso, porque Dios es amor. Por supuesto que Dios es amor. Pero porque es amor, va a juzgar todas las cosas conforme a verdad. Y al juzgarlas con verdad, va a ser una separación entre lo que es de su reino y lo que no es de su reino. Dice aquí entonces, ira para el día de la ira y de la revelación, oiga bien, del justo juicio de Dios. O sea que todavía no hemos visto a plenitud, ¿qué cosa? El justo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque no ha sido revelado. Más bien dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Por supuesto que Dios pagará conforme a sus obras. No levante la mano, no levante la mano. Pero ¿verdad que en algún momento hemos pecado? Mire,
Siempre les hago el esquema. El que no peca de acción, porque tiene control de su cuerpo, peca con las palabras. El que no peca con la acción y con las palabras, peca con el pensamiento. Y el que no pega con las palabras, con la acción, con la palabra, con el pensamiento, peca con las intenciones del corazón. Right? Le fallamos a Dios. Ok, si Dios va a pagar a cada uno conforme a su obra, ¿qué cree usted que va a pasar? Si hay una sola mala obra en nosotros, perdimos el juicio, perdimos el caso. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y los que no conocen la bondad de Dios? Jesucristo. Jesucristo. Por eso se los he dicho, por favor, no me vayan a caer en la trampa, como han predicado en muchas iglesias. No, ustedes son santos, ustedes son santos. Y entonces comienzas a creer que todo lo que tú haces es santidad, porque si eres santo, todo lo que tú haces es santidad. No, mi amado hermano. Tú eres santificado en Cristo Jesús. Por esta razón a veces muchos creyentes tropezamos, fallamos, caemos, cometemos errores, pecamos contra Dios y contra el prójimo, aunque no deberíamos, pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos todavía en un cuerpo humano, sujeto a debilidad. Sujeto a debilidad. Cuando decimos que eres santificado es que la gracia de Dios permite que la santidad de Cristo te sea imputada a ti, de manera que puedes salir libre del juicio de Dios. Pero si Dios nos juzgara a todos sin excepción por la obra, nadie sería salvo. Nadie. Yo sé, por ahí andan algunos, yo les digo, perdónenme la expresión, para algunas personas suena muy duro y a veces ofensiva, pero yo a uno les digo que en realidad son salvajes. Son salvajes. Ahí andan diciendo, no, yo vivo en santidad. Desde que conocí a Cristo, no conozco el pecado. Ok, tú eres Dios. La Biblia dice que el único que no comete pecado, ¿quién es? Dios. Mientras tú estés vivo, tú vas a fallar. Los hombres de la Biblia fallaron. Cualquiera diría, ve, con esa negada de 3 veces que le dio Pedro a Jesús, y después llorar amargamente porque realmente sintió dolor por haberle fallado al Señor, después que le había dicho, Señor, voy a ir hasta la muerte contigo. Y en menos de 24 horas lo negó 3 veces y se corrió, se fue. Cualquiera diría, con ese aprendizaje, Pedro no vuelve a fallarle al Señor. ¿Qué pasa en en Gálatas capítulo 2? Pablo lo reprende. ¿Por qué? Porque estaba de doble ánimo. No quería problemas con lo de la circuncisión, entonces cuando venían los de la circuncisión eran judaizantes que decían que los creyentes, estaba bien todo lo que estaban haciendo, pero tenían que circuncidarse. Traer a la iglesia a la ley de Moisés. Y Pablo les dice, no, no es así. Ustedes mutilan el cuerpo, pero ustedes mutilan el cuerpo para agradar a los hombres. Yo les predico el evangelio porque lo que hay que cortar es el prepucio del corazón, es cortar ese exceso y que el corazón quede abierto para que se haga visible lo de Dios, para que se haga visible lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, si es conforme a verdad. Entonces vemos que dice aquí, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, ese es el pago, a los que perseverando en bien hacer. Déjame preguntarte, ¿qué es bien hacer? ¿Qué es bien hacer? ¿Será que está diciendo que perseveres en hacer solamente buena obra? ¿Será que es eso lo que está diciendo? Cuando dice bien hacer, ¿es una o es muchas cosas? Bien hacer, ¿es una o es muchas cosas? Perseverar en bien hacer. Ponga atención a lo que le estoy preguntando. Es una. Y esa una cosa en la que usted tiene que perseverar, ¿qué tiene que ser? Más que amar a Dios, es creer en el que Él envió. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree, o sea, cree hoy, cree mañana, cree pasado mañana, cree hasta que Él venga. Cree. Cree. Mire, hermano,
Dice así, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. O sea, que creen en qué cosa? En la vida eterna. Hay gente que tú le dices que hay una vida eterna después de estar muerto, que dice, tú estás loco. Eso no existe. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a qué cosa? A la injusticia. No obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a quién? A la injusticia. A la injusticia. Mi amado hermano, mi intención cuando yo cuestiono estas cosas que tienen que ver con lo que se está dando el día de hoy, hombres que dicen ser mujeres, mujeres que dicen ser hombres, y toda clase en el espectro, toda clase de inmoralidad que está pasando, es simplemente apegarme a la verdad. Apegarme a la verdad. Mi amado hermano, en esas cosas siniestras que tiene, pero usted lo va a ver si en un lugar desolado encuentran unos huesos ahí. ¿Cómo dice el reporte que dan en los medios y el reporte forense? Se encontró la estructura ósea de un hombre o de una mujer. Es lo único que yo oigo. Por ahí se han inventado que hay 32 o hasta más géneros. Yo no sé de dónde están saliendo todos esos géneros. Y muchas de estas cosas en realidad, hermanos, pueden ser usadas para el mal. Una persona hoy que dice ser fluida, quiere decir que hoy puede usar el baño de los varones y mañana usar el baño de las mujeres y pasado mañana volver a usar el baño de los varones y nadie le tiene que decir nada porque es fluida, pues. El fluido significa que conforme se sienta cuando se despierta, eso es ese día, pues. Por favor, mi amado hermano, yo creo que son tiempos para reflexionar. Hay una frase cuando, creo que si no me equivoco, se originó durante la guerra en Vietnam, ¿verdad? Y cuando hablaba de la brutalidad en la guerra en Vietnam, decía, alguien escribiendo decía, la culpa es de los ausentes. La culpa es de los ausentes. Y muchas veces nuestro silencio como iglesia nos hace culpables. Nos hace culpables. Tenemos que entender eso. Dice aquí, pero ira y enojo a los que son contenciosos. ¿Qué es ser contencioso? Contienden contra la verdad. No, pero Dios dijo así. No, pero es que yo pienso así. Sí, pero la palabra de Dios dice esto. No, pero es que yo... Y va la contención todo el tiempo. Y dice así, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a qué cosa? A la injusticia. A la injusticia. Dice, tribulación, óigame bien, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Dice, el judío, pero un momentito, no es que los judíos es el pueblo de Dios. ¿Y cómo es que Dios les va a traer tribulación si son el pueblo escogido de Dios? Romanos capítulo 14 dice, no todos son la descendencia de Abraham, sino aquellos que espiritualmente han creído a la verdad. El judío primeramente y también al griego. Cuando habla de griego, ¿a quién se refiere? Al resto del mundo que no es judío, ¿verdad? Los gentiles. No a la iglesia ya es otra cosa, pero a los judíos, a los gentiles que no han recibido al Señor. Entonces vemos que hay un justo juicio de Dios que va a ser establecido conforme a verdad y que va a pagar a unos con vida eterna por haber buscado las cosas de Dios y a otros con tribulación y castigo eterno por haber desobedecido y haber seguido la injusticia. Simple. Simple. Y hoy queremos decir toda clase de cosas, contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Punto número 3, dice así, Dios no hace ¿qué cosa? Acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Pero gloria y honra y paz, 3 palabras importantes. Gloria, honra y paz. Las 2 primeras, la gloria y la honra, tienen que ver con reconocimiento. Y la tercera es una virtud, un atributo de Dios, es paz. Perdón. Dice así, a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Hace la diferencia de nuevo. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Fíjese bien, le va a dar lo mismo a los judíos y a los gentiles.
Le va a dar lo mismo a los judíos y a los gentiles. ¿Por qué no le va a dar lo mismo a la iglesia? Y óigame bien, no estoy hablando de todas las iglesias sin excepción, porque por ahí han aparecido unas que ni siquiera hablan del Señor Jesús. Esas no son iglesias. Es la iglesia verdadera que tiene como centro, como cabeza, al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. Dice así, porque no hay acepción de personas para con Dios, todo lo mismo le va a dar. Antes los judíos pensaban, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, pero con toda la humanidad Dios la va a desbaratar. Así pensaban los judíos. Hoy ya no piensan de la misma manera porque han pasado 2000 años rodando, ¿verdad? Y hasta hace poco recobraron su territorio. Dice así, porque todos los que sin ley han pecado, los que no eran parte del pueblo judío, sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, de manera que también van a ¿qué cosa? A perecer. Si usted cometía adulterio dentro de la ley de Moisés, lo sacaban afuera y lo mataban a pedrada. ¿Ah? Cuando iban a matar a la mujer que trajeron a Jesús, y Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y a todos les quemó la mano la piedra y la botaron. Porque no somos limpios delante de Dios. Yo quisiera ver quién iba a ser el audaz que iba a agarrar y tirar esa piedra contra esa pobre mujer si su propia vida ni siquiera estaba limpia delante de Dios, pues. Dice aquí, porque no son, óigame bien, los oidores de la ley. ¿Quiénes son los oidores? Los que estaban en la sinagoga oyéndola, y repetían, pero no les... ¿ah? Como decían en Nicaragua, te repito y te repito, pero no te entra ni la bala mascada. No entendés, muchachos. Puedes repetirla millones de veces y esta palabra nunca estar viva en tu corazón. Porque se endurece nuestro corazón cuando nuestra actitud es de cuestionamiento hacia Dios. Fíjense bien lo más básico. La tradición judía dice que Jesucristo no puede ser el Mesías porque el Mesías no muere. Ellos lo entienden como un ser divino. Pero Daniel, capítulo 7, versículo 25, dice así, y después de muchos días, no muchos días, se dará muerte al Mesías, mas no por sí. La Escritura sí dice que el Mesías muere, pero como ellos tienen una tradición y a veces su tradición está por encima de la palabra de Dios, el judío promedio hoy te dice a ti, Cristo no puede ser el Mesías porque Cristo, el Mesías no puede morir. Aunque Dios lo ha anunciado, he abrazado tanto mis creencias que ahora mis creencias se vuelven una barrera entre la verdad de Dios y lo que yo creo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo se rompe esa barrera? Correcto, se rompe la barrera. ¿Pero cómo la rompemos? Metanoias. Cambio mi manera de pensar y ya no digo, no es lo que me dijo el pastor, lo que me dijo el apóstol, lo que me dijo el sacerdote. Para los que venimos del catolicismo, lo que pudo haber dicho cualquiera de los papas, especialmente los que murieron. Y aún así el que está vivo también lo mismo, si es un hombre, ¿verdad? Pero voy a lo que dice la palabra de Dios. Voy a lo que dice la palabra de Dios. Los que han estado aquí desde el principio se acuerdan de mí cómo les hacía la salvedad y les decía, si yo les digo algo y no esté en la palabra de Dios, deséchelo. Tengo 8 años diciéndoselo, deséchelo. Pero si le digo algo que está en la palabra de Dios, póngale mucha atención, porque no soy yo, es Él. Ahí está su palabra para que la leamos, para que la escudriñemos. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Y cómo nosotros podemos cumplir la ley? Mi amado hermano, si era la ley que decía ojo por ojo y diente por diente. Si el vecino te mata un buey, ¿qué tenías que hacer tú? Ir y matarle otro a él. Pero ¿cómo es que nosotros pudimos cumplir la ley? Si es que de eso se trata. ¿Cómo nosotros pudimos cumplir la ley? Venimos por medio del que la cumplió. Jesucristo dijo estas palabras. No vine o no he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplirla.
Si Cristo no hubiera cumplido la ley, entonces ese sacrificio en la cruz no vale. No vale. Pero al haberla cumplido, y la Biblia por eso el testimonio lo conecta, dice en Hebreos 4:13, Jesucristo fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y al no haber pecado, eso lo hace una excepción, lo hace el sacrificio perfecto delante de Dios, incuestionable delante de Dios. Entonces ahora usted y yo podemos entrar confiadamente al Señor. Señor, mi vida es un desastre, Señor. Mi vida sin ti solo eran tinieblas. Mi corazón solo se inclinaba a lo malo. Pero tú me abriste el camino mediante tu Hijo Jesucristo. Ya no hablo de mí, hablo de Él. Es Él el que es digno de toda honra y de toda gloria. No les vengo a decir aquí, nunca he pretendido decirle a ustedes, mírenme a mí que yo soy bueno. Primera mentira. Y ustedes, creo que ustedes son despiertos. Ustedes van a entender que los estoy tratando de engañar. Ni siquiera lo pretendo. Yo te he venido a hablar de el bueno, uno, el bueno, Jesucristo. No hay otro. No hay otro. Todos los hombres aquí fallaron. ¿Y qué te digo de mí? Te puedo hablar como Pablo. Pecadores todos, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero de los pecadores. No vengo a hablarte con una señal de virtud falsa, algo que no tengo. Vengo a hablarte con la virtud verdadera del Señor Jesucristo, que fue santo en todo y que por eso nos santificó y nos justificó. Dice aquí, los hacedores de la ley serán justificados. ¿Cómo cumplimos la ley? Mediante Jesucristo. Mediante Jesucristo, no mediante nuestras obras. Nuestras obras eran contra la ley, por eso la paga del pecado es muerte, por eso estábamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando Cristo vino y apareció en nuestra vida para nuestra salvación. Ya se lo he dicho mucho, la historia del cristianismo no es perfección, es redención. Dios vino a buscar y a salvar lo que ya se había perdido. Y eso éramos nosotros sin Él. Punto número 4. Mi amado hermano, dice así, Dios juzgará por Jesucristo. No sin Jesucristo, pero por Jesucristo. Dice así, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tenga ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley, ¿escrita dónde? La ley está escrita ¿dónde? En los corazones. Y a veces te hacen aquel drama que hasta te dan ganas de llorar. Pero ¿qué va a pasar con aquellas tribus que están allá escondidas en una isla que nadie puede llegar porque no hay barcos ni aviones y no se puede llegar de ninguna manera? Esas almas se van a perder. ¿Dónde tienen la ley escrita ellos? En sus corazones. Si alguno se muriera sin el testimonio de Jesucristo, entonces Dios no puede ser justo. Óyeme bien lo que te estoy diciendo, te estoy hablando serio hoy. Si alguno muriere sin conocer el testimonio de Jesucristo, entonces Dios no puede ser el juez justo. Pero todos tienen el testimonio. ¿Y dónde está en primer lugar el testimonio? Escrito en nuestros corazones. Mi amado hermano, a veces ni necesitas ir a la universidad para entender eso está malo y esto es bueno. Sinceramente, hermano. A veces nosotros, llenos de maldad que decimos, nos llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pecamos, eso dice la Escritura, todos fallamos en ese sentido. Ahora bien, póngame atención a lo que le voy a decir. Dice, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, porque la ley está escrita ¿dónde? En sus corazones, como está escrita en tu corazón, como está escrita en el mío. Ahora bien, dice así, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, ¿qué cosa? Su conciencia. ¿Por qué es necesaria la conciencia? Hay algo en lo que mi corazón me está diciendo, pero mi conciencia me ayuda a tomar las decisiones, ¿verdad? Y dice así, ella acusándole o defendiéndole su razonamiento. ¿Por qué acusándole? Es que Dios no debería de hacer las cosas. Es verdad que a veces nosotros nos ponemos como que le quisiéramos enseñar a Dios. Pero es que eso no es justo, deberíamos enseñarle a Dios esta... No, mi amado hermano, Dios tiene establecido esto desde antes de los tiempos. Antes de que el mundo fuera, todas estas cosas fueron establecidas.
Dios es justo. Dice, en el día, ¿cómo defenderán o acusarán sus razonamientos? ¿Cuándo? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo. ¿Qué significa que juzgará por Jesucristo? A través de Él, Cristo es el filtro. Cristo es el filtro, dice, juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pastor, mire una cosa, ya hay de por sí hay cosas que se ven malas en mí, right? Y ahora las que no se ven y de las que yo no quiero hablar, pero yo sé que están malas, peor todavía. ¿Cuál es la solución? La misma para ti que para mí. Aferrémonos a Cristo. Yo quisiera poder decirte, pero no encuentro las agallas para mentirte de esa manera, como te dicen unos pastores, esfuérzate y sé valiente. No, tú te puedes esforzar todo lo que tú quieras y puedes ser valiente todo lo que tú quieras, pero las metidas de pata no te las vas a quitar de frente. Si alguno ha leído la autobiografía de Martín Lutero, dice que Martín Lutero batallaba con malos pensamientos, pues. Y dice que en la noche le agarraba de latigarse a sí mismo, lacerarse, castigar el cuerpo, porque decía que la carne tenía que morir, eso le habían enseñado. Y una noche, que había tenido malos pensamientos, se arrodilló y se rompió la ropa y comenzó a darse, pero se dio tanto que comenzó a sangrar que hasta cayó inconsciente y se quedó dormido ahí. Dice en la autobiografía que el día siguiente cuando se levantó, se cambió la ropa, se puso y en lo que se estaba poniendo la ropa, se le vino un mal pensamiento. Semejante paliza que se dio él mismo para nada. Para nada. Porque la solución no es humana, mi amado hermano. La solución es divina. La solución es decirle a Cristo hoy. ¿Sabe qué tenemos que decirle a Cristo hoy? Señor Jesús, gracias por dar tu vida por mí en la cruz. Pero gracias también por ser todo lo que yo no puedo ser para que yo pueda ser salvo. En la iglesia mucho hablamos del pecado, hermano, y comenzamos a hablar, no, que el adulterio, y que el robo, y que los homicidios, todo el tiempo hablamos de esos pecados. Pero hay un pecado del que la iglesia no habla. Hay un pecado del que la iglesia se ha vuelto cómplice porque no habla constantemente de él. ¿Y sabe cuál es ese pecado? No creer en el Señor Jesús. De ese pecado la iglesia no predica. De ese pecado la iglesia no ocupa tiempo. Te han dado una píldora ahí para que tú vayas y creas que tú puedes hacerlo bueno. ¿Sabes qué? No se puede. Tarde o temprano, óyeme bien, tú eres un ser humano, tarde o temprano te vas a cansar, te vas a debilitar, vas a flaquear y vas a caer. Tarde o temprano. Pastor, no me gusta la prédica, usted está ahí mal agüero, ¿verdad? A pájaro de mal agüero diciéndome cosas. No es que yo te lo desee, es la verdad. ¿Y por qué es importante entonces mantenerse apegado a Cristo? Dice aquí la palabra de Dios. Señor Jesucristo le dice a los discípulos, me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a mandar un consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice el Señor Jesucristo para comenzar, de pecado por cuanto no creen en mí. Qué raro, porque Señor Jesús, por favor, dame sabiduría, ayúdame a entender. ¿Por qué no dice de pecado porque cometen adulterio? De pecado porque son homicidas. De pecado porque dicen mentiras. ¿Por qué no dice de esos pecados el Señor Jesús? ¿Cuál es el pecado capital, el pecado que mata? No creen en Él. Porque en primer lugar ya estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hay días, yo no quiero hacerlo aquí y me resisto, pero en mi casa a veces cuando yo me acuerdo, yo lloro. ¿Qué pensaba yo en mi cabeza esos 3 años que negué al Señor Jesús? Que hice de todo para no escuchar a los que me predicaban, que los apartaba de mí, los aborrecía. Y Dios solo me estaba extendiendo gracia. No me iba a quitar nada. Pero yo no quería rendirme. Yo no quería rendirme. Mi pecado no era el adulterio, no era la fornicación, no era el robo, no era el homicidio, no era
bueno, aunque sí, no, era un blasfemo que no creía en Dios, ¿verdad? Pero el pecado principal que yo cometí esos 3 años, ¿cuál fue? No creer en Él. Y de esto la iglesia, mire, la iglesia dice que ama al Señor. Y la reprensión del Señor que viene de regreso para nosotros, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque te hablan cómo verte. Ah, no, el cristiano es disciplinado. El cristiano se levanta a las 4 de la mañana a orar. ¿Y qué diferencia hay que entre ores a las 4 de la mañana o que ores a las 10 de la mañana? O a las 2 de la tarde. O a las 6 de la tarde. O a las 10 de la noche. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Pablo dice en 1 Tesalónicas 5:17, orad sin cesar. Todo el tiempo. No, pero nosotros hemos hecho mandamiento de hombre. No, es que la mejor oración es la de la madrugada, hombre. Imagínese usted. No es cierto. No es cierto. Toda oración es buena cuando nuestro corazón está contrito y humillado delante de Dios. Cuando no lleguemos con orgullo, con apariencia, tratando de decirle a Dios lo que no somos. Cuando nos quebramos ahí y llorando le decimos, tú lo sabes todo, Señor. ¿Cómo le dijo Pedro? Tú lo sabes todo. Pedro, me ama. Tú lo sabes todo. Ya esta es la tercera vez, yo creo que me está tirando ahí, me está recordando algo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Por qué quieres que yo lo diga? ¿Cuál es la respuesta del Señor? Firme. Apacienta mis ovejas. Apaciéntala. No me lo digas. Hazlo. De este pecado, la iglesia muy pocas veces quiere hablar y eso es una tragedia. Hoy yo le doy gracias a Dios porque me ha permitido hablar y decirlo claramente delante de ti. De nuevo te digo, quizás hay cosas en nuestra vida que los demás no conocen y que son cosas feas, malas. Mi hermano, todo ha sido perdonado en la cruz del Calvario. Si tu decisión por Cristo fue sincera, deja eso en el pasado y dale gloria al Cristo que vino a salvarnos. El Verbo, el Hijo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Ya no somos reos del pecado, de la condenación y de la muerte. Ahora somos hijos de Dios e hijos de luz para que amemos la verdad y para que comuniquemos la verdad. Que el Señor nos ayude a hacer esa iglesia que testifica de Él mientras espera que Él vuelva. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana hermosa en la que podemos testificar de ti. Señor, todos nosotros podríamos ocupar mucho tiempo, Señor, hablando de tus grandes misericordias, de tus bondades para nosotros. Quizás hablando de aquellos lugares oscuros de donde tú nos sacaste para tu gloria. Ya no queremos ver hacia el pasado, Señor, si queremos ver hacia el futuro y queremos que ser herramientas útiles en tus manos. Ayúdanos, Señor, y glorifica tu nombre en medio de nosotros. Te damos la gloria, te damos la honra y te pedimos que nos ayudes tanto en la obra del ministerio como en nuestras familias, en nuestros hogares y aún en nuestros lugares de trabajo. Ayúdanos a ser hijos de luz y a testificar fielmente de ti. Danos esa oportunidad, danos ese poder, danos esa fuerza, Señor. Te damos gracias por todo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, que donde quiera que Él les lleve también les traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén. 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 Muchas gracias a todos por este tiempo. Volvemos el próximo domingo a estar en comunicación de la palabra de Dios. A los diáconos, por favor, quisiera tener unas palabras con ustedes. Y para los que con amor quieren ofrendar, si nos ayudan, lo que esté en su voluntad, recuerde, Iglesia en Honduras, y el resto lo vamos a completar nosotros como iglesia. A todos y cada uno, muy buena semana y que Dios me los bendiga y me los acompañe en todo. Amén y amén. Amén.